Me parece bien. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a ver si se comparte bien. A ver, déjeme nada más. Ahí va, ahí va. Ya no te sientas mal, Emma. Ya. Sí, así pasa. Listo. Ahí ve mi pantalla, ¿verdad? Todo bien, excelente. Sí, ya se ve bien. Muy bien. Pues entonces, antes del mensaje, quisiera simplemente orar. Entonces, si me acompañan, vamos a orar rápido. Dios, muchas gracias por la oportunidad de estar juntos a pesar de la distancia. Gracias por la Iglesia Bautista de Chalco. Gracias por permitirnos estar aquí con ellos y la oportunidad de poder traer tu mensaje esta noche, Dios. Te pido que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, que tú cumplas con el propósito que tienes para este fin de semana de estar escuchándote a ti hablar a nosotros, que puedas cumplir con el propósito en cada una de nuestras vidas. Ayúdame a mí en este momento a predicar este mensaje como tú quieres que sea predicado, que no sean mis opiniones, Dios, pero que sea tu palabra llegando a nuestras vidas. Te pido mucho por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Ok. Cualquier cosa, ustedes me dicen. Bueno, vamos a empezar con el mensaje de hoy. Este fin de semana, Kyle y yo estuvimos platicando y pues queríamos hablar una serie que le titulamos Vive la Fe. Y bueno, obviamente hablando de misiones, pues eso es algo que se necesita en primer lugar. Y para comenzar el mensaje de esta noche, quiero platicarles una historia rápido. ¿Ustedes saben quién es, o más bien, quién fue John F. Kennedy? Sí. Ok. Y saben que él tuvo un hijo, John F. Kennedy Jr. ¿Alguna vez han escuchado acerca de su hijo y cómo murió? Porque, No. porque mucha gente dice que es como, o sea, que era casi casi como una maldición, porque incluso su hijo también, pero les quiero platicar la historia de cómo murió John F. Kennedy Jr. Viajó en avión a una boda y en ese avión estaba su esposa y su hermana. Entonces viajaron a una casa familiar en otra parte para la boda y el que iba volando era John F. Kennedy Jr. porque él tenía, pues había tomado clases y así, pero en el vuelo de regreso estaban esperando y se atrasó muchísimo el despego y se hizo de noche. Entonces, lo que John Jr. tenía es que tenía permiso para volar, o sea, tenía licencia, pero todavía no tenía permiso para volar simplemente con instrumentos. O sea, cuando vas a ser piloto, una cosa es volar viendo lo que estás viendo y pues obviamente tú ves hacia dónde vas, ¿no? Y más o menos ves el horizonte y ves la tierra allá y más o menos te guías. Otra cosa es volar de noche y no ver absolutamente nada y tener que volar guiándote totalmente por los instrumentos del avión. Entonces, él no tenía todavía el permiso o la experiencia para volar con los instrumentos nada más y no quiso esperarse a pesar de los comentarios de, oye, espérate porque se hizo de noche y todo esto. Él dijo, no, 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 así se puede. Y se aventó el viaje y en ese viaje se estrelló el avión y murieron todos los que iban en ese avión. O sea, una historia muy triste y todo por no obedecer. Y ese es justamente el mensaje de esta noche. Hay que vivir la fe y la primera forma en que vivimos la fe es por obedecer. Pero ¿cómo podemos obedecer? Y me gustó esta historia también porque habla mucho de nosotros y cómo estamos nosotros como iglesia en la época de la noche, dice la palabra de Dios. Y así como John F. Kennedy tenía que volar de noche sin poder ver, nosotros estamos en este viaje que Dios nos tiene sirviéndole a Él, trabajando para Él, pero sin poder ver realmente. Porque los expertos ya después que chocó el avión y todo, o sea, checaron la caja negra que tiene todo lo que el avión, o sea, lo del viaje, y ellos determinaron, no había nada malo con el avión, o sea, lo único que pasó fue que
probablemente llegando al alta mar, donde absolutamente no se ve nada, pues no ves horizonte, no ves nada y probablemente ahí simplemente él no supo qué hacer y perdió el control de la nave. Entonces nosotros estamos en este viaje de noche y si pensamos que podemos llegar a donde Dios nos quiere llevar sin, o sea, simplemente viendo con nuestros ojos, pues muy seguramente nos vamos a estrellar y no vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar. Pero Dios quiere que cumplamos este viaje a través de la fe. O sea, que podamos usar la fe para, como instrumento para guiarnos cuando nosotros no podemos ver hacia dónde vamos. Y eso es exactamente lo que vamos a estar hablando a través de este fin de semana. Dios tiene un plan para tu vida y Dios quiere llevarte a un lugar, pero ¿cómo vas a poder llegar a ese punto sin la fe? No se puede, necesitas vivir esta fe. Y bueno, lo primero que hay que hacer es aprender o disponer tu corazón para obedecer. Y lo que este mensaje, el punto de este mensaje es, si hay algo que Dios te va a decir en este fin de semana, lo primero que tienes que decidir es que tú vas a obedecer. Y eso es, o sea, es tan sencillo, pero a la vez es tan clave para lo que Dios quiere en un futuro. Y lo vamos a ver a través de estudiar la historia de Israel. Dios sacó a Israel de Egipto y así como nosotros, o sea, Israel es un buen cuadro del creyente. A nosotros Dios nos saca de nuestro Egipto, o sea, del mundo, y nos saca ¿para qué? O sea, yo les pregunto ahorita, quien quiera contestar, o sea, ¿Dios sacó a Israel de Egipto simplemente para sacarlos de Egipto? ¿Cuál era el propósito? Llevarlos a la tierra prometida, libertad. Exactamente, el sacarlos de Egipto no era el fin. Y tristemente muchos cristianos piensan que la salvación es el fin. Ya soy salvo, o sea, esto es para lo que Dios me salvó. No, ese es el principio de la historia. Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces vamos a estudiar el momento crucial cuando Dios iba a introducir a Israel a la tierra prometida y cómo la obediencia tuvo todo que ver con ese momento. Entonces, bueno, este es John F. Kennedy Jr., ahí por si no lo conocían, porque yo nunca lo había visto, entonces, pues ahí está, para que lo conozcan. Entonces, bueno, ¿cómo podemos disponer nuestro corazón para obedecer a Dios a lo que Él nos llame a hacer? Bueno, número uno, el primer paso es convertirse en la persona que Dios quiere. Eso es la clave. ¿Y por qué es la clave? Bueno, en Esdras 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón. Entonces, hubo una preparación de corazón ¿para qué? Para inquirir la ley y para cumplirla. Tú no puedes escuchar lo que Dios tiene para ti y obedecer si no preparas tu corazón primero. Y eso es lo que queremos hacer en este mensaje. Queremos preparar nuestro corazón para escuchar a Dios, pero también para cumplir y obedecer con lo que Dios tenga para nosotros. Y bueno, obviamente después enseñar, dice ahí el versículo, en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vamos a ir al números 13. Busquen números 13 ahí en sus Biblias. Vamos a ir al momento crucial en la vida de Israel. Y déjenme, aquí está. Entonces busquen ahí en sus Biblias números 13. Dame un momento. Y vamos a ir primero al versículo 25. Y bueno, primero vamos a hacer como un recuento de lo que está pasando aquí. Dios saca a Israel de Egipto, los lleva a través del camino hacia la tierra prometida y llega a este momento en este capítulo donde Dios les dice, ok, van a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés manda a 12 espías para que reconozcan la tierra y vean esta tierra que yo les voy a dar y luego regresen pues el pueblo puede entrar a su heredad, ¿no? Entonces, Moisés dice, perfecto, manda a los espías y aquí en el versículo 25 podemos ver lo que pasó.
Dice Números 13:25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, sí es cierto, Dios tenía razón, y este es el fruto de ella, aquí está. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Versículo 29, Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces ellos regresan y obviamente dan noticias al pueblo de que no, esto está muy cañón, no se va a poder, no es, o sea, no deberíamos hacer esto, ¿no? O sea, da miedo, la verdad. Ahora, obviamente este fue el momento crucial y ellos no pasaron la prueba, pero estamos hablando acerca de la obediencia. Y lo interesante aquí es hacernos la pregunta, ¿ellos obedecieron? ¿Tú qué pensarías? ¿Cuál fue la instrucción? Números 13, versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. O sea, yo lo que veo aquí es que ellos hicieron lo que se les pidió. Vayan y reconozcan. Obedecieron. Ahora, obviamente el resultado no fue el que esperábamos, ¿verdad? Pero la instrucción fue dada y ellos obedecieron. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Cuál fue el problema? Bueno, la obediencia siempre viene del corazón. No se trata de simplemente hacer físicamente lo que Dios te está diciendo. Se trata siempre de que tengas el corazón para hacerlo de manera correcta. Si Dios simplemente quisiera que obedeciéramos a las obras y que cuando Él diga, haz esto, nosotros hiciéramos esto y hiciéramos esto, ¿por qué Dios toma tanto tiempo para trabajar en nuestro corazón? Porque no es nada más eso. La obediencia empieza por volverse el hombre que Dios quiere que seas. Y bueno, obviamente hablando de hombres y mujeres. Entonces, si tú vas a obedecer a Dios, necesitas primero tener el corazón que Dios quiere que tú tengas. El problema fue que esos espías, aunque obedecieron, no eran hombres conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13 nos dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y lo vimos tan claro en la vida de Saúl y de David. Y cómo David, siendo un hombre con el corazón de Dios, tomó decisiones y hizo cosas, se equivocó muchas veces, no obedeció totalmente, pero aún así Dios lo tenía como un hombre con el corazón como el de Dios, aún a pesar de los errores y de la desobediencia muchas veces. En cambio, Saúl no era un hombre conforme al corazón y eso lo llevó a no obedecer muchas veces lo que Dios le decía. Pero en la vida de Israel, ellos salen de Egipto como nosotros. Dios los lleva hacia la tierra prometida. Pero la tierra prometida, lo que es importante aquí notar es que la tierra prometida no es un cuadro del cielo, como muchos cristianos tal vez pensarán. Y a veces incluso hay canciones que dicen, algún día llegaremos a esta tierra, ¿no? Y no es así. La tierra prometida no es un cuadro del cielo, es un cuadro de la plenitud con Cristo, de cada cristiano. Entonces Dios te salva y te quiere llevar a través de un proceso para que llegues a la plenitud con Dios. Pero ¿por qué Dios nada más no los saca de Egipto o sea, los lleva ahí inmediatamente y los mete a la tierra prometida? ¿Por qué no Dios nada más chasqueó los dedos y ya ellos despertaron en la tierra prometida así de que, perfecto, ya estamos aquí? ¿Por qué Dios antes de Números tuvo que poner Levítico? Porque primero tenía que prepararlos para ser el pueblo que ellos tenían que ser. Antes de entrar a la tierra prometida, ellos tenían que ser el pueblo que ellos tenían que ser. Y por eso en Levítico les da todas las instrucciones. Oigan, sean así, sean asá, hagan esto, hagan el otro, porque había muchos pueblos y el objetivo es que ellos fueran totalmente diferentes
a todos los otros pueblos. Y ahora sí, cuando se convirtieron en ese pueblo, ahora sí entraron a la tierra prometida. Cosa que no sucedió, no llegaron a ese punto, pero lo mismo es con nosotros. Dios nos salvó, nos sacó de nuestro Egipto, del mundo, y nos quiere llevar a la plenitud con Él. A la plenitud, ¿qué quiere decir? Que estés cumpliendo con el propósito, con el plan de Dios y con la voluntad de Dios. Pero para llegar a obedecer a Dios en todo, tienes que preparar tu corazón y ser el hombre que Dios quiere que seas. Por eso, este fin de semana vas a escuchar a Dios hablar a tu vida. Y esperamos, y todos queremos ver, obviamente, que obedezcamos a lo que Dios nos está diciendo. Pero no solamente la obediencia es en lo físico, también tiene que ser en lo espiritual. Entonces, mientras estás escuchando a Dios, recuerda volverte la persona que Dios quiere que seas. Y eso fue lo que pasó con estos dos espías. Regresaron y no dijeron lo que tenían que decir porque no eran las personas que tenían que ser ellos en su corazón. Un ejemplo perfecto de esto, creo que no lo tengo aquí, pero busca Hebreos, capítulo 5, perdón. Hebreos 5, versículo 8. Aquí hablando de Cristo Jesús y dijo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cristo Jesús tuvo que aprender obediencia. ¿A través de qué? De padecer. Y nosotros sabemos por la Biblia que las pruebas son ¿para qué? Para purificarnos, para volvernos la persona que tenemos que ser. Entonces, a través de las pruebas, nos volvemos la persona que tenemos que ser y así estamos listos para obedecer. No nada más se trata de hacer lo que me piden que haga, se trata de hacerlo de la manera y con el corazón que Dios quiere que haga. Entonces, primer punto en cuanto a la obediencia, vuélvete la persona que Dios quiere que seas. Segundo punto, para poder obedecer a Dios y vivir la fe, hay que conocer el papel que Dios tiene para ti. Ahora sí, si nosotros estamos siendo la persona que tenemos que ser, entonces podemos entender exactamente cuál es el plan de Dios para mi vida y qué necesita Dios de mí. Vamos a volver a analizar la instrucción que se les dio a los 12 espías en Números 13:2. Y aquí dice Dios, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora, ellos, como ya dijimos, sí, obedecieron, fueron a reconocer, pero no lo hicieron de la manera que Dios quería. ¿Cuál era la manera que Dios quería? Esa palabra reconocer está exactamente igual. Bueno, es la misma palabra que usa Proverbios 12:26, donde dice, el justo sirve de guía, y esa palabra guía es la misma palabra reconocer, y dice, guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Entonces, ¿cuál fue la instrucción de Dios realmente? Ve y reconoce, pero esa instrucción fue, ve y guía al pueblo a la tierra prometida. Pone el ejemplo, guíalos a tomar la tierra que quieran. Pero, ¿qué pensaron que fue cuál ellos pensaron que fue el papel que Dios les estaba pidiendo? En vez de pensar que el papel que Dios les estaba diciendo es, ve y guía a tu prójimo, ellos pensaron que Dios les dijo, ve y dime si Dios puede o no puede hacer esto. Opina sobre lo que Dios está pidiendo. Y entonces ellos te tomaron la libertad de regresar y decir, no, no se va a poder. O sea, el pueblo está así, el pueblo está así. Ellos no entendieron cuál era realmente su papel. De nuevo, porque no eran la persona que tenían que ser. Pero ellos entendieron que estaba en sus manos el opinar sobre el plan de Dios. Cuando Moisés les va bueno, antes de eso, vamos a ver las consecuencias de que ellos confundieran lo que tenían que hacer en el capítulo 14, versículo 1. Cuando ellos dijeron estas cosas, versículo 1 del capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. O sea, todo el pueblo llorando, desanimado, sufriendo, porque estos dos espías no entendieron que lo que Dios quería de ellos es ve y guía al pueblo a la tierra prometida. No regreses a decirme que no se puede.
Pero nosotros realmente a veces caemos en esto y pensamos que es nuestro papel juzgar si Dios puede o no puede hacer algo. No, eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Qué fue lo que cómo Moisés platica este momento ya en un futuro, cuando la tribu de Gad y la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés están intentando quedarse del otro lado del Jordán? Y Moisés les dice, oigan, acuérdense de esto que pasó. ¿Cómo se los dice? En Números 32, versículos 7 al 9, Moisés les dice, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así, versículo 8, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Si pensamos que nuestro papel es opinar si Dios puede o no puede, entonces vamos a desanimar y vamos a causar mucho conflicto, no nada más en nosotros, pero en nuestra familia, en nuestra iglesia. Cima es el ejemplo perfecto de esto. A veces escuchamos de Cima, entendemos el plan y cuando llega el momento de sumarse a la visión, decimos, yo no creo que se pueda, yo no creo que yo pueda estar allá, yo no creo que Dios pueda llevarme, yo no creo que sea capaz, o sea, lo veo muy imposible. Uf, nosotros como pastores queremos que toda la iglesia esté encima. Amén. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. O sea, que toda la iglesia, o sea, si eso pasara, wow, imagínate que toda la iglesia estuviera ahí. Pero a veces con esa visión y con ese plan, no entendemos que cuando una sola persona duda de lo que Dios puede hacer, puede empezar a desanimar a varios ahí en la iglesia. Y no nos damos cuenta que Dios nos usa a nosotros, más bien que el diablo empieza a usarnos sin nosotros obviamente quererlo, pero pensando que nuestro papel es juzgar si podemos o no, podemos empezar a desanimar o desalentar dudando. Santiago 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es muy diferente si yo decido creer y pedirle a Dios y Dios decide que no, fue Dios el que dijo que no. Pero lejos sea de mí el yo decidir lo que Dios puede o no puede hacer. Yo tengo que ser un espía que guíe a las personas, que ponga el ejemplo, que crea que Dios puede hacerlo. Y si al final Dios decide que no, bueno, eso es papel de Dios, no es mi papel. Si Dios me manda a mí a reconocer, no me está pidiendo que opine si Dios puede o no puede hacer, o si el plan es bueno o no es bueno. Me está pidiendo a mí que yo crea y confíe en lo que Dios tiene para mí. Y no sé tú, pero esos 12 espías, solo hubo dos que vivieron. Los demás murieron a partir de esto. Yo quisiera ser de esos que vivan porque no desalentaron, porque no dudaron de lo que Dios podía hacer. David, otra vez, es el ejemplo perfecto. Cuando Dios, cuando Dios trae sobre su hijo, porque obviamente David pecó y su hijo enferma, y David está orando a Dios constantemente, pidiendo que lo cure. Al final del día, Dios decide que no. Dios dice, no, tu hijo va a fallecer. Y en ese momento él se levanta y dice, bueno, chido. Incluso todo el mundo así que, vato, ¿qué onda? O sea, tú ayer estabas llorando pidiendo a Dios y hoy, ahora ya estás al 100. O sea, y él dice, cuando estaba enfermo, yo podía pedirle a Dios con fe que lo curara, pero ya que Dios decidió, ¿qué más puedo hacer? O sea, tú debes confiar en lo que Dios va a hacer. El resultado es de Dios. Y si Dios dice que no, que sea Dios el que diga que no. Para ilustrar este punto, quiero simplemente pedirte que mires tu celular. Entonces, ahí si tienes tu celular a la mano, saca tu cel y simplemente muévelo tantito, desliza así tu dedo tantito, abre alguna aplicación,
mira cómo se mueve, súper fluido, funciona perfecto, mensajes, mail, llamadas, internet, todo lo que tú quieras. Este pequeño movimiento con tu dedo sobre la pantalla, en algún momento se pensó imposible. O sea, en algún momento se pensó que eso no se podía. Pero llegó un momento en el que simplemente se pudo y hoy en día es lo más normal del mundo. ¿No me crees? Mira la reacción de la gente la primera vez que Steve Jobs anunció y mostró lo que era el touchscreen. ¿Ok? A ver si corre bien aquí el video. Déjame ver si se puede. Ok, checa la reacción de la gente a lo que hoy en día es lo más básico de lo básico. Songs, videos, and more. I'm an artist right now. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. Isn't that cool? O sea, hoy en día es como lo más sencillo del mundo, pero en algún momento se creía imposible. ¿Y por qué los inconversos pueden volver algo imposible posible? Creyendo en que se puede, en lo que tú quieras, en la tecnología, en la ciencia, lo que sea. Y a veces nosotros como cristianos perdemos la oportunidad de ver el milagro de Dios porque simplemente no podemos confiar en lo que Dios puede hacer. Entonces, para poder obedecer, primero tienes que volverte la persona que Dios quiere que seas. Necesitas ser un espía que realmente decida y actúe conforme a lo que Dios quiere. Número dos, tienes que entender cuál es tu papel. No es tu papel juzgar si Dios puede o no puede hacer algo. Es tu papel confiar en el plan de Dios. Así que si Dios te habla durante esta conferencia y te llama a tomar alguna decisión, no es tu papel decidir si se puede o no se puede. Es tu papel simplemente hacer lo que Dios está pidiendo y dejar que Él diga si se puede o no se puede. Él es el que decide. Tú debes pedir con fe. Así que si en esta conferencia Dios te envía a reconocer la tierra, déjame decirte que lo que te está pidiendo es ir a guiar a los demás, ser ejemplo a los demás y no a juzgar lo que Dios puede o no puede hacer, sino simplemente a confiar en Él. Y para terminar, hay que estar concentrados en no perder la oportunidad. Esta historia es una historia muy padre porque vemos el ejemplo de Israel y eso nos enseña bastante a nosotros, pero es muy triste ver el resultado. En Números 14, versículo 39, dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. ¿Qué cosas? Pues la decisión de Moisés, de Dios, de que ¿sabes qué? Estos hombres van a morir y esta generación ya me tiene hasta el copete, entonces ya, o sea, van a colgar los tenis en el desierto y la generación que sigue, esa es la que va a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés les dice esto y wow, ellos, o sea, obviamente empiezan a estar muy tristes. Versículo 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. O sea, ahora sí se levantan y dicen, no hombre, ya, ahora sí, vamos a entrar, ya, perdón, fue un momento así medio raro, pero ahora sí vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento. O sea, el arca no iba con ellos y en ese momento el arca representaba la presencia de Dios con ellos. Entonces, obviamente no les fue muy bien. Y descendieron en la malecita del cananeo que habitaba en el monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Orma. Ya era muy tarde. O sea, la oportunidad había pasado y ellos no tomaron la decisión que Dios necesitaba que ellos tomaran.
Lo hecho, hecho está. Necesitamos estar preparados para no perder las oportunidades que Dios nos da. Son oportunidades de oro que Dios nos entrega para poder recibir la bendición y llegar a la plenitud de Dios, a la tierra prometida. Esas oportunidades muchas veces están marcadas o están envueltas en las pruebas que Dios te manda. O sea, esta era una oportunidad perfecta para ellos darse cuenta de lo que Dios iba a hacer. José es un ejemplo perfecto de esto. Él estuvo en la cárcel, a él lo vendieron. Y la respuesta de él en Génesis 45:5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eh, o sea, dentro de una prueba, dentro de una dificultad, dentro de algo que no parece que sea posible, está la oportunidad de oro para que Dios haga algo increíble. Y nosotros tenemos que estar preparados para usar esa oportunidad y no dejarla pasar. Fíjense que ayer nos mandó un mensaje mi mamá y nos dijo que mi padrastro, su esposo, Luis, igual y algunos lo conocen, él tuvo cáncer hace tiempo y lo operaron, le dieron quimio, gracias a Dios salió bien y ya no tenía cáncer. Y ayer nos mandó un mensaje y nos dijo, oye, el cáncer regresó, o sea, le encontraron algo ahí en el hígado y pues la verdad está muy triste y pues va a ser otra vez el proceso y todo esto. No sabemos qué viene, pero obviamente pues es difícil recibir esa noticia, ¿no? Y todos estábamos bien tristes y que chale, o sea, va a tener que volver a hacer esto, quimios y todo esto, qué difícil. Pero pues yo le marqué, y le mandé mensaje, le dije, Mish, porque así le decimos, o sea, aquí estamos para ti, te amamos y solo quiero que sepas que tal vez yo no entiendo esta situación porque nunca he estado ahí, pero sí puedo decirte que Dios dice que esta puede ser la mejor noticia si es algo que Dios va a usar para glorificarse. O sea, esta puede ser una noticia que traiga gloria a Dios de una manera que nadie podría hacerlo más que tú. Y qué oportunidad de oro. Y yo sé que en la prueba, en los momentos difíciles, al estar ahí enfrente de la tierra prometida, de la plenitud, y ver a los gigantes y ver al pueblo que tú piensas que no vas a poder vencer, es difícil pensar que esta es una oportunidad de oro. Pero créeme, Dios te da estas oportunidades para usarte de una manera que pocos podrían ser usados. Tienes que estar preparado para poder estar listo para usar estas oportunidades que Dios te da. Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y obviamente aquí está hablando de Cristo Jesús, pero devocionalmente está también hablando a nosotros. La desobediencia en nuestras vidas puede traer, o sea, resultados horribles. Y lo vimos en el pueblo de Israel. Murió toda la generación, excepto algunas personas, por la desobediencia. Pero la obediencia de uno puede cambiarlo todo. Tu obediencia en medio de la prueba puede ser lo que use Dios para crear un cambio increíble. Así que durante esta conferencia, durante estos mensajes, tienes que pensar en que la fe se vive. No simplemente se escucha, no simplemente se habla de la fe, se vive. ¿Y cómo se vive? Bueno, en primer lugar, obedeciendo. Sé la persona que Dios quiere que seas. No se trata simplemente de hacer las obras, se trata de prepararte y preparar tu corazón. ¿Cómo? Tienes que seguir estudiando la palabra de Dios, tienes que seguir preparándote, tienes que seguir leyendo, discipulándote. Para eso están los cursos, para volverte la persona que Dios quiere que seas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de obedecer,
entonces tú obedezcas con el corazón como el de Dios, de la manera que Dios quiere que lo hagas. Recuerda que tu papel es ser ejemplo, es ser guía. Eso es lo que Dios quería de estos hombres. Él quería que fueran a reconocer, que fueran guía al pueblo para entrar a la tierra prometida. No era su papel juzgar si Dios podía o no. Era su papel poner el ejemplo. Sé ejemplo en este fin de semana a toda la iglesia, a tu familia, a tus amigos, a quien tú quieras, a tus hijos, de que la obediencia puede hacer grandes cosas para Dios. Por último, prepárate y aprovecha la oportunidad que Dios te dé. No esperes para después. No, bueno, Dios me está hablando, pero igual y después yo puedo. El siguiente cima, ahora sí. O bueno, yo entiendo que tengo que salir, pero mejor primero hago todo esto, bla, bla, bla. Aprovecha la oportunidad. Oye, pero está súper difícil. Gracias a Dios que está difícil, porque entonces Dios lo va a usar aún mejor para mostrar que Él puede hacer grandes cosas. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Te pido que prepares nuestro corazón para poder obedecerte, Dios, y que este fin de semana podamos escuchar tu voz atentamente y que todo lo que tú nos digas lo podamos recibir con un corazón dispuesto a obedecer, a entender cuál es nuestro papel y poder realmente poder tomar y aprovechar las oportunidades, estar preparados siempre, porque va a llegar el momento donde tú nos vas a pedir que tomamos una decisión. Y espero que ese momento llegue este fin de semana, Dios. Hoy te pido que podamos salir de aquí siendo esas personas que deciden obedecer, que deciden poner su corazón y realmente confiar en lo que tú puedes hacer, Dios. Te agradezco y te pido por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias.